¿Sabes que cada 3 segundos hay una persona en el mundo que desarrolla demencia? Cada 3 segundos. Es una estadística devastadora. Pero detrás de esa cifra están los ojos vacíos de una madre que mira a su hija sin reconocerla. El pánico de un adulto mayor que se queda parado en una calle familiar, sin saber en absoluto dónde está, sin poder encontrar el camino a casa. Y lo más doloroso, lo que me impulsó a crear este video, es que estas tragedias pueden prevenirse por completo. Si sabes cómo hacerlo, déjame decirte algo que va a sorprenderte. Abre el botiquín de tu casa. Puede que en este mismo momento, entre los frascos de medicamentos que tomas cada día con total confianza, exista una pastilla peligrosa. Una pastilla que está dañando tu cerebro en silencio. La ciencia actual lo ha demostrado con claridad. Y la verdad es realmente alarmante. Hay medicamentos recetados para aliviar un dolor o una molestia temporal que silenciosamente pueden estar deteriorando tu memoria. Lo peligroso es que no causan dolor inmediato, no gritan, no advierten, roban la memoria en silencio, difuminan tu capacidad de razonar y finalmente te arrebatan la claridad mental más valiosa que tienes. Hola, soy el Dr. Luis Romero, neurólogo. A lo largo de más de 2 décadas, acompañando a personas mayores, he presenciado demasiadas tragedias que podrían haberse evitado con un pequeño cambio a tiempo. Hoy no vengo con teorías vacías, vengo con evidencia científica, vengo con la verdad y vengo con una lista concreta de 4 grupos de medicamentos que representan un peligro directo para tu cerebro. Te pido que te quedes hasta el final, porque el 4º grupo, el más peligroso de todos, es también el más común. Estoy casi seguro de que lo estás usando cada día, o que alguien a quien amas lo está usando ahora mismo. Comprender esto no es solo información, es un boleto para proteger tu libertad, tu dignidad, tu identidad. Pero antes de identificar al enemigo, déjame explicarte algo fundamental. ¿Qué es realmente la pérdida de memoria? Solo cuando la entendemos podemos derrotarla. Imagina tu cerebro como una biblioteca gigantesca. Una biblioteca donde se guardan cada rostro que has amado, cada nombre que has pronunciado, cada historia de tu vida, los capítulos de tu infancia, el nombre de tus nietos, el camino a casa. Pero en la demencia, las neuronas empiezan a desaparecer en silencio. Al principio se pierden las pequeñas notas del día. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué iba a hacer? Después desaparecen los libros completos, los rostros queridos, los nombres de los seres amados y finalmente, incluso la capacidad de orientarte dentro de tu propio hogar. Es una destrucción silenciosa que solemos confundir con envejecer. Pensamos, es normal a esta edad, pero no lo es. Y lo más doloroso es esto. Ese proceso de deterioro cerebral está siendo acelerado por los medicamentos cotidianos en los que confiamos. Las pastillas que tomamos sin dudar están destruyendo poco a poco lo más valioso que tenemos, nuestra memoria, nuestra claridad, nuestra identidad. Y sabes qué es lo más terrible, que muchas veces ni siquiera lo sabemos, porque nadie nos advirtió, porque el doctor recetó pensando solo en el síntoma de hoy, no en el cerebro de mañana. Ha llegado el momento de abrir el botiquín y mirar la verdad de frente, aunque duela, porque la verdad, por dolorosa que sea, es la única que puede salvarnos. Medicamento Mune 1, las pastillas del olvido, primer grupo, benzodiazepinas, cuando el sueño roba la memoria. Miremos con valentía dentro del botiquín y nombremos a un viejo conocido, tan habitual como peligroso.
El grupo de las benzodiazepinas, lorazepam, diazepam, alprazolam, nombres que suenan familiares, ¿verdad? Prometen disipar la ansiedad que oprime tu pecho. Prometen regalarte el sueño que tanto deseas. Y entiendo perfectamente por qué confías en ellos. Proporcionan una sensación de calma inmediata, un alivio temporal, un respiro en medio de la tormenta. Pero como neurólogo, debo decirte una verdad dolorosa. Esa tranquilidad es un préstamo con intereses altísimos, y lo que pagas no es dinero, es tu memoria, tu lucidez, tu esencia. Déjame explicarte cómo funciona este medicamento. Imagina que actúa como un regulador de luz en tu cerebro. Cuando lo tomas, atenúa la iluminación en la sala ruidosa de tu mente. ¿Te sientes más calmado? Sí, pero esa oscuridad no discrimina. También cubre tu capacidad de recordar, de concentrarte, de aprender cosas nuevas. Más peligroso aún, es un impostor del sueño. Escúchame bien, crees que estás durmiendo profundamente, pero en realidad tu cerebro está sedado. El medicamento bloquea e impide que entres en el sueño profundo, la única fase en la que el cerebro elimina los desechos tóxicos. Dormir bajo el efecto de estas pastillas es como pasar la noche en una habitación con todas las luces encendidas. Cierras los ojos, pero tu cerebro no descansa, no se regenera, no se limpia. La ciencia ya ha dado la voz de alerta. Estudios en neurociencia han demostrado algo impactante. Quienes usan este grupo de medicamentos durante mucho tiempo tienen hasta un 50% más de riesgo de desarrollar demencia. 50%. Déjalo entrar. Cuanto más tiempo los usas, más frágil se vuelve el vínculo con la realidad. Aún peor, ralentizan tus reflejos, convirtiendo cada paso nocturno en un riesgo inminente de caída. Y a esta edad, mayores de 60, una caída puede ser el inicio de la confusión y el deterioro irreversible. Mi consejo es claro. No consideres estas pastillas como una solución de por vida. Son solo temporales, una muleta, no una solución permanente. Habla con tu médico para encontrar la manera de dejarlas poco a poco, antes de que se lleven los recuerdos más valiosos que tienes. La historia de José. Ahora quiero contarte la historia de José, un hombre de 74 años que vive solo desde que su esposa falleció. El dolor de la pérdida le robó el sueño durante meses. El médico le recetó lorazepam. Al principio, aquella pastilla parecía una bendición. José pudo dormir, pudo recuperar un poco de paz para seguir adelante. Pero nadie le dijo que solo debía ser una muleta temporal por unas pocas semanas. Así que la tomó cada noche durante 3 años. Poco a poco, José cambió. Se volvió apático. Olvidaba las cosas más simples. El punto crítico llegó el día en que salió al mercado y no pudo recordar cómo volver a casa. Su hija lloró, convencida de que su padre tenía Alzheimer. Pero cuando revisamos su expediente médico, la verdad quedó al descubierto. No era Alzheimer. La misma pastilla que un día le dio consuelo, ahora estaba robándole la memoria y su independencia día tras día. La historia de José no es un caso aislado. Es la historia de miles de adultos mayores en toda América Latina. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Aguantar el insomnio? ¿Sufrir la ansiedad en silencio? No. La solución no es resistir, es cambiar el enfoque. Pero escucha con atención esta advertencia crítica. Nunca abandones estas pastillas de golpe. Nunca. Este grupo de medicamentos genera una fuerte dependencia física. Suspenderlos bruscamente puede provocar ansiedad extrema, insomnio severo e incluso convulsiones peligrosas.
El proceso debe ser una reducción lenta bajo supervisión médica estricta. Acude a tu médico y haz una pregunta valiente. Doctor, ¿podría empezar un plan para dejar este medicamento de manera segura? La buena noticia es que tenemos muchas alternativas más seguras que protegen tu cerebro. Para dormir, la terapia cognitivo-conductual y la melatonina han demostrado ser opciones más eficaces y sostenibles que los hipnóticos. Para la ansiedad, existen medicamentos de nueva generación más seguros para la cognición. Y por encima de todo, existen los remedios del alma. Conexión social, ejercicio físico, meditación, caminar al aire libre, hablar con alguien que te escuche. Nuestro objetivo no es buscar un sueño artificial cada noche. El objetivo supremo es proteger la lucidez de la mente, porque una memoria clara y una identidad íntegra valen más que cualquier sueño prestado. Pero hay otro enemigo aún más silencioso, uno que se esconde bajo apariencias muy familiares. Medicamento 1002, los ladrones silenciosos. Segundo grupo, anticolinérgicos, el precio oculto de la comodidad. Abramos nuevamente el botiquín y observemos algunos nombres que quizás suenan desconocidos. Oxibutinina, tolterodina, difenidramina, amitriptilina. Con frecuencia se ocultan bajo apariencias muy familiares y confiables. Un jarabe que te ayuda a dormir, una pastilla para la alergia estacional, o la salvación contra las pérdidas urinarias que causan tanta vergüenza. Parecen inocentes, parecen inofensivos, pero si miras con lupa el prospecto, encontrarás una frase que puede decidir el destino de tu cerebro. Efecto anticolinérgico. ¿Qué significa esto? Significa que bloquea la acetilcolina, uno de los neurotransmisores más importantes para la memoria y el aprendizaje. Es como cortar los cables de comunicación dentro de tu cerebro. Y la ciencia lo ha demostrado con claridad alarmante. Un análisis masivo entre cientos de miles de personas reveló la verdad. Quienes usan estos medicamentos con regularidad tienen hasta un 70% más de riesgo de desarrollar demencia. 70%, más que las benzodiazepinas. Y lo que más me inquieta como neurólogo es que este daño no desaparece cuando dejas de tomarlos. Se acumula con los años, como humo negro que mancha para siempre las paredes blancas de la casa de tu mente. El daño es acumulativo y puede ser permanente. La historia de Carmen. Quiero contarte la historia de Carmen, una paciente mía de 76 años. Ella había sufrido durante años por la incontinencia urinaria, algo que le impedía salir y encontrarse con sus amigas. La pastilla de oxibutinina llegó como un milagro. Recuperó la confianza, volvió a pasear por la ciudad, volvió a reír con sus amigas en el parque. Pero el precio llegó en silencio. Solo unos meses después, sus hijos notaron que empezaba a repetir las mismas historias, a confundir fechas, a olvidar nombres de sus nietos. Pensaron que era cosa de la edad. Hasta que una noche decisiva, Carmen se quedó parada frente a la casa en la que había vivido 40 años y la miró como si fuera un lugar completamente desconocido. Ya no reconocía su propio hogar. En urgencias llegó el diagnóstico doloroso: deterioro cognitivo moderado, y la causa principal era la misma pastilla que le había devuelto el control de la vejiga, pero le había robado la claridad mental. ¿Qué hacer entonces? Te cuento esto no para que vivas con miedo, ni para que sufras tus dolencias en silencio. No te estoy pidiendo que aceptes la incontinencia urinaria ni las noches de insomnio. Lo que quiero decir es esto: tienes derecho a opciones mejores y mereces conocerlas. El primer paso es convertirte en un paciente informado.
Revisa tu botiquín hoy mismo. Lee los prospectos. Busca las palabras efecto anticolinérgico. El segundo paso es plantear a tu médico una pregunta valiente. Doctor, ¿este medicamento afecta mi memoria? ¿Existe una opción más segura para mi cerebro? La buena noticia es que la medicina moderna ya tiene respuestas. Para la vejiga hiperactiva existen nuevos fármacos como los agonistas beta-3 que funcionan sin afectar el cerebro. Para el sueño tenemos melatonina y terapias conductuales que fortalecen el cerebro en lugar de bloquearlo. Para las alergias hay antihistamínicos de nueva generación sin efecto anticolinérgico. Mi mensaje es claro. No toda ayuda es inocente. Cuando pones en la balanza la comodidad momentánea frente a la memoria, la autonomía y la dignidad humana, el precio invisible de un medicamento equivocado puede ser demasiado alto. Pero aún no hemos llegado a lo peor. Todavía quedan 2 grupos más, y el próximo es uno que probablemente te sorprenderá. Medicamento Noma 3, el milagro con precio tercer grupo. Corticosteroides, cuando la salvación se convierte en amenaza. Ahora debemos hablar de unas pastillas que han sido llamadas el milagro de la medicina moderna, y en muchos sentidos lo son. Si alguna vez has sentido que te falta el aire por un ataque de asma, o si has estado tan adolorido por la inflamación de las articulaciones que no podías moverte, entenderás su poder. Nombres como prednisona o dexametasona actúan como bomberos expertos. En pocas horas apagan los incendios inflamatorios que están devastando tu cuerpo. Realmente salvan vidas. Pero todo milagro tiene un precio. Y para el cerebro de una persona mayor, ese precio puede ser devastador. Déjame explicarte el problema. Es un ataque doble y despiadado. La primera parte es el golpe directo a la memoria. Los corticosteroides son, en esencia, una forma de cortisol en dosis muy altas, y la ciencia ya ha demostrado una verdad dolorosa mediante imágenes de resonancia magnética. El exceso de cortisol es literalmente tóxico para las neuronas del hipocampo. No es una metáfora, no es una exageración, literalmente. La zona del cerebro responsable de almacenar recuerdos se encoge y pierde conexiones neuronales. Se puede ver en las imágenes. Tu memoria física se está reduciendo. La segunda parte son las consecuencias indirectas. Un efecto dominó peligroso. Primero, la tormenta de glucosa. El medicamento hace que el azúcar en sangre se dispare. Y como ya está demostrado, la glucosa elevada destruye los vasos sanguíneos del cerebro, provocando microinfartos e inflamación del tejido neuronal. Luego viene el efecto sobre el sueño. Tomas la pastilla durante el día, pero por la noche no puedes dormir. El insomnio crónico convierte el cerebro en una ciudad donde nunca se recoge la basura. Las toxinas se acumulan y ahogan tu claridad mental. Y finalmente la alteración emocional, euforia artificial, ansiedad sin causa, confusión repentina. En los adultos mayores, en personas de 60 años o más, estos síntomas muchas veces se confunden con señales de demencia, pero en realidad pueden ser efectos secundarios del medicamento. Mi consejo no es rechazar el tratamiento. Es usarlo con extrema vigilancia. No permitas que el fuego de la inflamación se apague mientras dejas que quede una capa de ceniza sobre tu mente. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a un medicamento que puede ser amigo y enemigo al mismo tiempo? En medicina casi nunca hay blanco o negro. La prednisona no es el enemigo, pero usarla sin una estrategia sí es un desastre. Aquí está la brújula para que puedas protegerte. Primero, sigue la regla de oro.
La dosis más baja, durante el menor tiempo posible. Ten el valor de preguntarle al médico: «Doctor, ¿podemos comenzar un plan de reducción desde ahora?» No dudes en buscar alternativas más seguras. Terapias moduladoras del sistema inmunitario. Corticosteroides inhalados que afectan menos al cerebro. Segundo, si debes usarlos, construye de manera activa un escudo de protección para tu cerebro. Controla estrictamente tu glucosa, porque este medicamento la eleva. Calma el sistema nervioso con respiración consciente y protege tu sueño a toda costa, incluso usando melatonina como apoyo. Estimado amigo, los corticosteroides son un aliado poderoso, pero también pueden convertirse en un destructor silencioso si bajamos la guardia, cuando lo que está en riesgo es la memoria, la autonomía, la capacidad de reconocer el rostro de los hijos que uno trajo al mundo. ¿Acaso no vale la pena tener hoy mismo una conversación profunda y seria con el médico? Y ahora, el más peligroso de todos. Medicamento. 4. La píldora que roba el alma. Cuarto grupo. Antipsicóticos. El precio de la tranquilidad impuesta. Debemos adentrarnos en el capítulo más doloroso de esta historia. Debemos enfrentar el medicamento más controvertido y, paradójicamente, el más común en los asilos y centros de cuidados prolongados. Yo lo llamo la píldora que roba el alma. Es el grupo de medicamentos sedantes como risperidona, quetiapina, olanzapina, haloperidol. En su origen fueron creados para tratar tormentas mentales intensas, esquizofrenia, trastorno bipolar. En el contexto adecuado son salvavidas, pero una tragedia ocurre en silencio. Están siendo utilizados de manera inapropiada en cerebros frágiles de personas mayores con demencia. Comprendo el origen de esto. Lo comprendo profundamente. Nace del agotamiento de los cuidadores, del miedo cuando el ser querido se agita. Y esta píldora se entrega como una solución rápida a cambio de un poco de tranquilidad. Los mantiene quietos, los mantiene en silencio, los hace más fáciles de manejar, pero esa calma tiene un precio demasiado alto. Escúchame bien, no es paz interior, es parálisis de la voluntad. Estamos colocando sobre nuestros padres y madres una camisa de fuerza química. El precio no es solo la claridad mental, es también la vida. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, tuvo que emitir la advertencia de más alto nivel. La advertencia de caja negra. ¿Por qué fueron tan contundentes? Porque la ciencia demostró que usar estos medicamentos en personas mayores con demencia duplica el riesgo de muerte súbita, duplica, triplica el riesgo de derrame cerebral, triplica el riesgo de caídas, triplica el riesgo de infecciones. En lugar de tratar, estamos empujando sin querer el tren que los lleva más rápido hacia el final del camino. Es una verdad cruel que debemos mirar de frente para poder cambiarla. El poder destructivo de estos medicamentos. Querido amigo, vamos a mirar juntos una verdad dolorosa. Estas pastillas no solo calman, de manera aún más cruel, están arrancando a tu ser querido del mundo real. Apagan las emociones, bloquean el movimiento y, por encima de todo, aceleran el deterioro cognitivo sin frenos. ¿Por qué tienen un poder destructivo tan grande? Primero, actúan sobre la dopamina. No pienses que la dopamina es solo la molécula de bienestar. Es la chispa de la motivación, la luz de la atención, el núcleo de la capacidad de autonomía. Cuando el medicamento bloquea la dopamina, el cerebro cae en un estado que llamo apatía funcional. La persona deja de hablar, deja de moverse. Y lo más doloroso
deja de mirarte a los ojos. Parece tranquila, pero en realidad está entrando en una especie de desconexión, menos alerta, desvinculada de su entorno. Segundo, estos medicamentos provocan el síndrome extrapiramidal. Su cuerpo se vuelve rígido, sus manos y piernas tiemblan, y sus movimientos se vuelven lentos como una máquina que se va desgastando. En los adultos mayores, esto puede significar quedar confinados en la cama. Y permanecer postrado es uno de los factores más peligrosos, porque favorece el aislamiento y deteriora la función cerebral con mayor rapidez. Tercero, generan alteraciones metabólicas globales, diabetes, aumento de lípidos, acumulación de grasa abdominal, todos ellos enemigos de la memoria. Y lo más preocupante es que alteran el ritmo biológico, provocando episodios de confusión aguda que pueden dejar secuelas duraderas. Una crisis puede comenzar de forma muy leve con una dosis baja, pero terminar con un deterioro cognitivo avanzado que resulta muy difícil de revertir. La historia de Hugo. Para que comprendas claramente este dolor, permíteme hablarte de Hugo. Un hombre de 82 años. Vivía en un centro de cuidados con diagnóstico de demencia. Algunos días se agitaba, caminaba sin rumbo y preguntaba constantemente por su esposa fallecida. Su tristeza fue interpretada como conducta inapropiada. El personal sobrecargado decidió administrarle una dosis baja de quetiapina. Al principio pareció un resultado positivo. Hugo estaba más tranquilo, dormía mejor, pero el costo llegó demasiado rápido. Dejó de sonreír, dejó de reconocer a su hija. En tan solo un mes pasó de caminar por el pasillo a permanecer en cama, casi sin reacción. Y después de 3 meses, su estado se deterioró tanto que fue considerado como una situación muy delicada. La pastilla que pareció traer calma terminó apagando poco a poco su esencia, su humanidad, su alma. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Esta es la conversación más difícil, pero también la más urgente. Si tus padres se encuentran en esta situación, debes convertirte en su defensor. En su voz, pregunta directamente al médico. ¿Hemos intentado todas las alternativas no farmacológicas? ¿Cuál es el plan para suspender este medicamento lo antes posible? Porque la agitación en la demencia no es un síntoma que deba ser silenciado. Es un mensaje que debe ser comprendido. ¿Están con dolor en alguna parte? ¿El ruido o la luz intensa los asusta? ¿O simplemente están solos, aburridos o con nostalgia? Existen intervenciones mucho más humanas que protegen su cerebro y su dignidad. Música familiar que les recuerde tiempos felices. Una caricia suave en la mano. Validar sus emociones en lugar de negarlas. Proporcionar un ambiente tranquilo y seguro. Es cierto que estas estrategias requieren tiempo, requieren paciencia y un afecto profundo, pero son más seguras y, sobre todo, preservan su dignidad. Los antipsicóticos siempre deben ser la última opción, utilizados por el menor tiempo posible y en la dosis más baja. Nunca deben ser vistos como una solución permanente. Nunca debemos elegir el camino fácil hacia el silencio impuesto, porque detrás de esa aparente tranquilidad producida por el medicamento hay un cerebro que se va apagando y una familia que está viendo cómo la persona que ama se distancia poco a poco. Estimado amigo, hemos recorrido juntos un camino nada sencillo. Hoy con valentía abrimos la puerta del botiquín, ese lugar que durante tanto tiempo miramos con confianza absoluta, para enfrentar verdades que duelen. Hemos sacado a la luz 4 grupos de medicamentos
que están afectando silenciosamente la claridad mental de millones de personas mayores. Primero, las benzodiazepinas, que parecen traer un sueño reparador, pero en realidad nublan el pensamiento. Segundo, los medicamentos anticolinérgicos, ocultos en pastillas para la alergia o la vejiga, pero que bloquean la comunicación interna del cerebro. Tercero, los corticosteroides, que actúan como bomberos contra la inflamación, pero si se usan incorrectamente, pueden deteriorar la memoria almacenada en el hipocampo. Y por último, los antipsicóticos, que representan un atajo riesgoso, alejando a tus seres queridos de su entorno real. No digo esto para generar miedo. Lo digo para darte la herramienta más poderosa que existe: la capacidad de tomar decisiones informadas. Vivimos en un sistema de salud que a veces va demasiado rápido, donde las recetas se entregan para resolver el síntoma inmediato, sin considerar el impacto a largo plazo sobre tu cerebro. Pero tú no eres un paciente pasivo. Tú eres el principal defensor de tu propia claridad mental. O aún más sagrado, el defensor de tus padres y abuelos, quienes ya no tienen la lucidez suficiente para expresar lo que sienten. Ahora tienes la antorcha del conocimiento. Úsala para iluminar la conversación con tu médico, no con enojo ni miedo, sino con la claridad de quien comprende. No necesitas un título médico para preguntar: doctor, ¿este medicamento podría afectar mi memoria? ¿Existe un camino más seguro para mejorar mi salud sin comprometer mi claridad mental? No es solo un derecho, es una responsabilidad ética, porque una pregunta formulada a tiempo puede cambiar toda una etapa de la vida y evitar que un ser querido avance hacia una pérdida de claridad más rápida de lo necesario. Si este video te ha brindado una nueva perspectiva, te pido que no lo guardes solo para ti. Compártelo con tu hermana que cuida a tu madre cada día. Envíalo a ese amigo cercano que lleva años tomando medicación para dormir. Un pequeño acto tuyo puede cambiar el destino de una familia entera. Y finalmente, quiero escucharte. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has visto cómo estos medicamentos influyeron en tus seres queridos? Tus palabras serán un recordatorio valioso de que no estamos solos en este camino. Hay miles de personas como tú, como yo, dispuestas a luchar por una vejez más digna, más consciente y más humana. Y si quieres mi guía completa con alternativas seguras para proteger tu cerebro completamente gratis, es muy simple. Primero, escribe la palabra cerebro en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Segundo, busca mi comentario fijado arriba de todos, donde encontrarás el enlace para recibir tu guía de inmediato. Esta guía incluye alternativas naturales, estrategias de protección cerebral y un plan de acción para hablar con tu médico de manera efectiva. Cuida y protege tu mente. Es el lugar donde viven los rostros, los nombres y los afectos que más valora la vida. Tú mereces conservar esa claridad hasta el último aliento. Gracias por tu tiempo. Soy el Dr. Rodrigo Salazar. Hasta pronto y nos vemos en los próximos videos.